Entonces, buenas noches a todos nuevamente, a las personas que han ingresado después del saludo inicial. Entonces, voy a proyectar aquí. Esto incluso ya está en la plataforma, pero entonces ya ustedes lo van a ver. Voy a activar aquí el sonido para que puedan escuchar, porque por ahí hay un videito más adelante. Voy a cerrar aquí por un instante mi cámara para que, por lo menos en relación al tema ancho de banda, pues tengamos la oportunidad de que no les vaya a molestar allá su conexión. Y lo mismo aquí, pues porque como les dije, estoy en la institución y creo que hay también más docentes que están en la misma condición mía, dando clases a algunos estudiantes bajo la modalidad de PAT. Bueno, muy bien. Entonces, estamos nosotros pues en el tema del seminario de grado y vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la investigación aquí a nivel institucional, ¿sí? Y me voy a detener en algunos apartes, seguramente, como digo, algunas cosas ya ustedes la puedan conocer, pero es de todas maneras muy relevante plantearlo porque eso ya nos va dando las claridades de lo que vamos a hacer y lo que vamos a tener la oportunidad de vivir en todo este tiempo a lo largo pues de nuestra presencia en la asignatura y en lo que resta pues de su participación como estudiante regular activo al interior de nuestra querida FCC. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí yo creo que todos son de tecnología en gestión administrativa, ¿no? Me corrigen si de pronto estoy equivocado porque me parece que de este curso tengo dos listados. Entonces, no sé si pues me fijé bien o hay otro que es de pronto, a veces crean algunos cursos que llaman ficticios. Yo no he podido entender muy bien por qué a veces pasa eso, pero pues yo sí sé que los directores sí saben por qué pasa. Pero a veces ha sucedido, entonces, pues para mí todos son de gestión administrativa, pero si hay alguno de otra de las carreras SEAS, pues me lo puede hacer manifiesto para tener presente eso. El asunto es que, pues, digamos que la malla actual que se tiene para el programa de tecnología en gestión administrativa, después de la última renovación del registro calificado, la más reciente es el que nosotros tenemos ahí en la imagen, en la diapositiva. Y en este nuevo pensum, uno encuentra algunos aspectos que son, digamos, importantes, y es el hecho de que hay algunas asignaturas que de cierta manera se recuperaron y que son, digamos, las que vienen dándole el soporte al tema de la investigación. Entonces nosotros tenemos una que es pensamiento investigativo, programada para segundo semestre. Hay una tercera que es problemas de investigación y metodología, donde normalmente al estar en tercer semestre uno tiene la oportunidad ya de hacer manifiesto cuál es el tema con el cual uno quiere ya trabajar, ¿cierto? Cuál es el enfoque que se le va a dar. Es un curso muy interesante porque aprendemos a reconocer lo que es la metodología de la investigación, lo que es la etapa de la investigación formativa, que es normalmente la que uno maneja aquí con ustedes, y es un lindo proceso de construcción de esa propuesta. Cuando ya la persona tiene la propuesta, entonces se asume que ya en cuarto semestre con optativa de proyectos 1, quinto semestre con optativa de proyectos 2, es la oportunidad para madurar esa propuesta. Entonces, al madurarla, al llegar aquí, bueno, en esta nueva malla ya no se llama seminario, sino opción de grado. Entonces es cuando ya la persona dice, bueno, yo he venido trabajando este tema y pues ya estoy a punto de terminarlo, me faltan hacer algunos pulimientos y dentro de eso pues ya es cuando ya se entregue todo lo que ya se... Seguramente ustedes que son del P8 creo, porque este plan creo que de este nuevo programa tal vez ya vaya para cuarto semestre o quinto, no tengo muy presente, o tal vez ustedes sí les tocó esta, que es la que aparece pues en la plataforma,
Pero el asunto es que si son del P8 todos ustedes, entonces ustedes tuvieron por allá, tal vez en tercero o cuarto, la de metodología de la investigación, que es el nombre que se manejaba, parecida a esta, y aquí ya para seminario de grado tenemos esta. Igual, en la malla anterior creo que ustedes por aquí tenían unas asignaturas de apoyo para la propuesta que se presentaba aquí, ¿cierto? Con el tema pues de metodología de la investigación. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que de todas maneras hay un proceso. Ahí es cuando yo digo que cuando yo presentaba las 3 posibles categorías de estudiantes que puedo tener acá, el asunto es que todos ya vieron en su momento metodología de la investigación, entonces ya conocen de qué estoy hablando yo acá, ¿sí? Entonces, si ya alguno me indica, no, la verdad, profesor, tengo que arrancar de cero, entonces es porque en algún momento, después de haber visto la asignatura, entonces hubo una fragmentación allí, una división. Entonces solamente se centró pues en las asignaturas disciplinares, que son obviamente muy relevantes, pero lo otro lo dejó tirado, lo dejó pues de lado. Y eso obedece a que seguramente, diría yo, tiene muy conseguido el tema pues de hacer lo que les indicaba en relación a hacer pues el diplomado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros acá. Como aquí se trata ya de presentar un proyecto, un trabajo, que ya es donde ya vamos a empezar pues como a ampliar un poquito, es siempre fundamental tener la claridad de qué es de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? De cuáles son los aspectos relevantes que se tienen acá y del por qué la relevancia y la importancia de poder, digamos, concebir este trabajo, pues podríamos decir desde un primer momento con la seriedad que se requiere y por otro lado dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo fundamentales para tener, digamos, en cuenta, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, pues clave. Entonces, cuando nosotros hablamos de la guía para la elaboración de los proyectos académicos, es para ir teniendo presente qué es lo que desde la misma dirección del programa de ustedes, auspiciado pues por la coordinación de investigación o el departamento de investigación o dirección de investigación, más vale dirección de investigación, creo que es el nombre que se le da ahora. Entonces son los aspectos que son claves para tener. Hay un detalle que es fundamental y es el hecho de tener en cuenta que aquellos que van a trabajar en grupos, el número máximo de personas a integrar esos grupos son 3 estudiantes, ¿sí? O sea, puede trabajar solo, puede trabajar con otra persona, pero máximo se aceptan 3 estudiantes. Eso ni siquiera lo determino yo, eso viene de más arriba. O sea que estamos hablando de que eso no es negociable. Profe, es que nosotros somos 4 y pues la verdad siempre nos hemos entendido muy bien a lo largo de todos estos semestres y tenemos el propósito de trabajar los 4, no lo puedo aceptar. En ese caso lo más razonable sería que se dividan 2 y 2 y de pronto puede ser que estén trabajando un tema muy similar, pero tendríamos que plantear algunas diferencias porque no podemos tampoco tener 2 trabajos exactamente iguales, ¿cierto? Entonces esa es la situación que hay que tener allí. Entonces son máximo 3 personas, ¿ya? Bueno, sucede que ustedes son estudiantes pues de un programa académico, teniendo en cuenta que hacen parte de una institución de educación superior, y como institución de educación superior y como futuros egresados de una institución de educación superior, que es muy cierto que no oferta programas profesionales, son solamente programas tecnológicos, eso es una realidad, pero esta es una institución de educación superior, ¿sí? Entonces, formando o teniendo presente eso, la formación investigativa es clave.
todo estudiante debe de vivirla, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes vieron en su momento un curso llamado Metodología de la Investigación, donde en ese proceso de investigación formativa se les educa, se les instruye, se les enseña en lo que es, digamos, identificar un problema, que ese es el aspecto clave acá, y cómo ese problema, una vez uno lo logre identificar, entonces cuál es el trámite que le vamos dando a ese problema para poder, digamos, finalmente darle la solución, ¿sí? Entonces, cuando yo ya logro identificar ese problema, el asunto es que yo ya voy formulando el problema mismo, hago un planteamiento, tengo que buscar una información de soporte que me ayude entonces a darle mayor consistencia al problema. Siempre va a ser importante tener indicadores, siempre va a ser importante tener la oportunidad, digamos, de tener la opción digamos, de hacer una buena búsqueda de información para mirar si la problemática que uno ha encontrado tiene cabida o algunos ya la han trabajado. Y dentro de eso, pues lograr, digamos, identificar si es pertinente ese problema o no, ¿sí? Entonces, si finalmente cuando ustedes vean metodología de la investigación se hizo todo ese trabajo y el profesor de turno les dijo sí, ok, pues es porque seguramente esas etapas se tuvieron que haber quemado, ¿sí? Entonces, ahí viene el planteamiento del problema, se habla pues de una formulación, una pregunta central, una sistematización de ese problema, y ya después, entonces uno empieza ya a trabajar el tema de la justificación, donde ya esa se convierte como en una defensa de ese trabajo, del problema que uno ha logrado identificar, porque cuando uno habla de justificar, ustedes saben muy bien que eso significa que ya se va a tener la ocasión de decir por qué ese trabajo es importante tenerlo en cuenta, por qué realmente vale la pena considerar el mismo proyecto. Entonces ahí usted lo justifica, redacta pues esa justificación y después de eso ya empieza a plantear unos objetivos que se dividen en un objetivo general, luego vienen unos objetivos específicos y ya después de eso entonces ya uno va trabajando un marco de referencias donde ya establezco el marco teórico, el marco conceptual, miro si es necesario tener en cuenta un marco legal, y esos son, digamos, pues los marcos principales, ¿cierto? Y si de pronto es necesario ubicar otro aspecto allí, que en este caso se me escapaba hablar de lo que uno a veces conoce como el estado del arte, entonces esos son aspectos que son claves, que son precisos, que son fundamentales, por todo lo que eso empieza pues a representar. Entonces fíjense que yo estoy hablando de cosas que para ustedes no deben ser, digamos, desconocidas, porque estoy hablando de algo que ya en su momento ustedes trabajaron. Puede ocurrir que de pronto alguien me diga, uy, profe, hay cosas que de pronto yo no recuerdo. Bueno, eso puede llegar a suceder, pero el asunto es que estamos hablando de cosas que para ustedes son ya, digamos, conocidas, ¿cierto? Muy bien, entonces, sucede que hay un documento que incluso yo ya subí, que ahora lo podemos ver un poquito en detalle, que es el documento guía para la elaboración de los proyectos académicos. Ese documento en su momento fue entregado pues desde la dirección de programa y esa se convierte en un punto de referencia para poder tener presente lo que el documento debe llevar, lo que el documento debe soportar, lo que el documento debe incluir. Por ejemplo, a pesar de que nosotros en los diferentes avances pues vamos a mirar el estado de ese trabajo que vienen ustedes realizando, es muy importante tener en cuenta que si bien es cierto el tema de los resultados que se obtienen, lo vamos a ver nosotros más adelante hacia el final, es clave tener la consideración, tener presente de que mientras nosotros vamos avanzando aquí en la asignatura, ustedes tienen que ir adelantando esos resultados. Hablo
especialmente pues para los compañeros que no piensan hacer diplomado, ¿sí? Entonces ese es un aspecto pues que es clave allí. Entonces es válido y es bueno tener en cuenta. Entonces, mientras ya llega el momento de mirar este documento del que yo estaba hablando aquí, el documento guía para la elaboración de proyectos académicos, que ahora lo vamos a tratar, hoy estamos sentando todas las bases. Hoy el protagonista, entre comillas, soy yo, pues porque quiero que nos quede toda la claridad. Pero ya a partir de la siguiente sesión, ustedes son los que van a llevar la voz cantante. Pero hoy sí necesitamos pues dedicarle un poquito de tiempo a esto, porque como estaba yo indicando ahora, muchas veces eso se olvida y de todas maneras es válido, es importante como recuperar esa información, tenerla muy presente para que no tengamos ningún tropiezo en el proceso que vamos a realizar acá. Entonces, el reglamento de investigación es un reglamento que se maneja aquí en la institución ya hace varios años. No tengo en este momento presente cuántos. Podríamos hablar de 4 o 5 años más o menos, por ahí, pero pues soy ignorante en la fecha, en este momento no la tengo presente. Pero el asunto es que dentro de lo que ustedes hicieron en metodología de la investigación, dentro de lo que uno busca hacer en esta asignatura de seminario de grado, es fundamental tener en cuenta que eso no se hace porque a uno se le ocurrió o porque, digamos, responde pues a un capricho. No, es porque dentro del proceso de formación es fundamental que usted conozca el tema de la investigación y dentro de eso hay un reglamento estipulado que es transversal para todos los programas académicos de la institución, sin importar la disciplina a la cual nosotros nos estemos refiriendo, ¿sí? Entonces, aquí encontramos nosotros que dentro de eso, pues, hay un capítulo 1 que habla del objeto y el alcance de ese reglamento de investigación, cuáles son los aspectos, pues, que vienen siendo importantes para tener en cuenta. Ese capítulo 1 solamente está conformado por 2 artículos, el artículo 1 y el artículo 2. Aquí no es importante pues centrarnos en ellos, igual allí yo les comparto ese archivo, que eso se descarga de la plataforma para poderlo conocer. En el capítulo 2 habla de la organización para la investigación, ya se le va dando pues una estructura al tema. Y entonces, dentro de ello, uno encuentra que ya hay alrededor de 19 capítulos que están repartidos entre, perdón, 19 artículos que están repartidos entre el artículo 3 al artículo 21, ¿sí? Entonces, esos 19 artículos ya nos dan a nosotros la claridad de cómo es que al interior de la institución se maneja el tema de la investigación y todo eso, cuando se habla pues de semilleros de investigación, que no me extrañaría que algunos de ustedes ya estén en ese tema o estén participando en algún semillero. Y en el capítulo 3, que ya tiene que ver con la organización para la formación investigativa, donde ya uno tiene la posibilidad de involucrar las asignaturas que traten el tema. Entonces, ahí encontramos nosotros que se trabaja esto desde el artículo 22 al artículo 34, y dentro de esos aspectos ya hay algunos artículos, los voy a leer rápidamente para poder contextualizar lo que se hace aquí en seminario de grado, ¿listo? No me voy a detener mucho porque pues el asunto es poder pues como que nos rinda pues la noche de hoy. Entonces, hay un artículo que es el artículo 27, que habla de los trabajos de investigación. Entonces, permítame, yo leo rápidamente lo que dice allí y ya darles el contexto para que tengamos la claridad. Este artículo dice, son originados de manera individual o grupal y deberán ser avalados por el docente titular de la asignatura en conjunto con el comité de investigación de su respectivo programa. Serán asesorados desde la formulación del proyecto con supervisión continua de ejecución del trabajo a través de reuniones periódicas y o comunicaciones escritas o por vía internet con los estudiantes hasta finalizar y socializar el trabajo final. Entonces, el asunto es que cuando ustedes pasaban a metodología de la investigación, pues allí el profesor titular de la misma los dio para que ustedes presentaran unas propuestas.
Y yo me imagino, porque pues no estuve allí, porque yo digo me imagino porque es lo normal que uno hace, que al final de ese periodo académico, al final de ese semestre, entonces ya ustedes tienen la oportunidad de que desde ese punto de vista ya entonces pues presentan la propuesta, la empiezan a trabajar, y realizan el anteproyecto, que ese es el nombre que recibe, y ya con eso se espera pues seguirlo trabajando. Mire que allí nos habla una continuidad, porque dice que hasta finalizar y socializar el trabajo final. Esto se refería a uno de los caminos de los que yo me referí hace ya un buen rato, cuando les manifestaba que aquellos que no van a hacer su diplomado, entonces ese trabajo debe culminarse y una vez culminado, someterlo a la revisión de unos jurados, que eso los asigna la dirección del programa, para que luego de que ya ustedes atiendan las correcciones que los jurados formulan, en una fecha tentativa ya ustedes puedan hacer la sustentación, ¿sí? Y ahí ya tener, pues, ya decir que se cumplió con el proceso y todo el asunto. Es muy importante poder aclarar que la nota que se da aquí en seminario de grado responde a todo el trabajo que hacemos a lo largo de las 16 sesiones que tiene este semestre. ¿Qué significa eso? Que para aquellos compañeros que toman la decisión de no hacer el diplomado, de presentar su proyecto o trabajo de grado, sustentarlo, ya lo de la sustentación no tiene nada que ver con seminario de grado, es decir, cuando ya llegue el mes de noviembre, cuando estemos cerrando semestre, la nota que yo les pongo a cada uno corresponde al hecho del trabajo que cada uno hizo. Y eso es independiente si en la sustentación le fue bien, le fue mal o lo que se haya podido presentar. Aquí se trabaja para que esa sustentación salga bien, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, pues como la idea para que usted no tenga ningún problema. En ese mismo artículo habla pues algunos aspectos que complementan pues lo que he dicho y dice, en la asesoría se debe determinar las actividades, horarios, criterios de evaluación y asignar el tema correspondiente al documento escrito. La asignación de estas asesorías será responsabilidad del respectivo director de programa. Entonces es muy normal que en aquellos programas pues que esto se hace de esta forma, cada estudiante, cuando ya está realizando su propuesta, ya la está elaborando, pues tenga un profesor disciplinar que le asesore, ¿sí? De una vez digo aquí, pues yo sirvo como una especie de asesor metodológico dentro de esta asignatura, pero no me extrañaría que los que vengan pues trabajando en la forma que se está indicando tengan ya su respectivo pues director del proyecto, por llamarlo de alguna manera, que les viene pues acompañando y demás. Igual, si dentro de esta estructura que se tiene y cuando ya empecemos pues con los diferentes avances, ustedes necesitan pues de algún docente, pues ya ustedes conocen muy bien a sus profesores y ustedes dentro de ese conocimiento que tienen de sus profesores saben muy bien la experticia de cada uno. Entonces, si hay un tema muy puntual donde usted reconoce que hay un profesor que maneja el tema, que es experto del tema, usted le puede consultar. Le puedes pedir el favor y entonces de pronto mirar la posibilidad de citarse, ya sea de manera presencial aquí en la institución o utilizando alguno de estos medios virtuales para que le pueda brindar una asesoría según corresponda, ¿cierto? Entonces, esas son situaciones pues que seguramente las han venido tratando de esa manera, pero que de todas formas es muy importante poder entender cómo es que esto se realiza al interior de nuestra institución. Hay un parágrafo que dice lo siguiente, dice, en caso de que un estudiante o grupo de estudiantes termine su trabajo de grado antes del último semestre, dice, podrá presentarlo y ser evaluado con la condición de matricular y cursar en los semestres restantes la asignatura correspondiente para poder legalizar su evaluación. Entonces, de pronto alguien dijo, no, profe, pues nosotros tenemos todo eso listo. Es obvio, tenía que matricular seminario de grado, porque ahí lo está indicando el parágrafo.
Entonces, en un caso así, pues ya entonces ya entraríamos en un proceso pues de revisión y poder hacer como la labor que hace un jurado, cosa que algunos detalles pues que se identifiquen deban mejorarse, deban corregirse, entonces aprovechar para poderlo hacer, ¿sí? Digamos lo que se puede presentar. En el artículo 28 dice de los avances, seguimiento y evaluación de la investigación. Entonces dice que la institución establece dos modalidades del trabajo de investigación que son, pues en el caso de la opción de grado, se presentan las siguientes. El trabajo de investigación que surge de manera individual o en un semillero y el trabajo de acompañamiento a investigaciones profesorales, trabajos surgidos individualmente o en semilleros. Los dos son como muy parecidos, pero el asunto es que hay uno que de todas maneras el estudiante lo propone en el primer caso, y si viene asistiendo pues a un semillero, si el programa académico tiene eso establecido, entonces seguramente el estudiante participar allí ya tenga la ocasión de poder, digamos, conocer el tema en particular. Y lo otro es que dentro de los aspectos que se van dando, en el segundo caso muchas veces hay la situación de que los profesores disciplinares que les gusta el tema de la investigación, pues tienen algunos frentes. Entonces dentro de eso logran identificar que requieren algunos estudiantes para que trabajen algunas cosas, para alimentar ese objetivo pues general o planteado, ¿cierto? Entonces ahí ya viene pues como algunas indicaciones previas y obviamente ya cuenta con el acompañamiento del docente según sea el caso. El artículo 29 habla de la propuesta de investigación, ¿sí? Entonces, aquí hay un aspecto que se realiza en función, digamos, de poder, digamos, como indicar si esa propuesta es avalada o no, si tiene pertinencia o no. Entonces, rápidamente dice que la propuesta de investigación será evaluada por el comité de investigación del programa y en el caso de no estar operando en el respectivo programa, lo hará el Comité General de Investigación, que ya es conformado pues por profesores de las diferentes programas académicos que representan a su respectivo programa ante ese comité allá en la dirección pues de investigación. Entonces, allí dice cualquiera, pero es en cualquiera, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, el estudiante tendrá respuesta en un plazo máximo de 15 días calendario. Se comunicará al estudiante la decisión de aprobación o revisión en forma escrita impresa o por correo electrónico con copia a la dirección del programa. Hay programas que tienen esa estructura ya tienen eso pues muy definido. De pronto no son todos, pero digamos que son los pasos que desde el mismo reglamento son sugeridos para que se puedan hacer y podamos tener presente pues como esa forma de trabajo, ¿no? Que viene pues, siendo para nosotros pues muy importante. Cuando ya la persona presenta la propuesta, se dice que su propuesta digamos, pertinente, el tema que quiere trabajar aplica, tiene que ver con la disciplina del estudiante, entonces es un trabajo que va a completar su formación. Entonces, luego viene lo que está indicado en el artículo 30 en relación a la aprobación de la propuesta. Entonces dice que en caso de haberse aprobado la propuesta, el estudiante deberá vincularse a un semillero de investigación pertinente con su propuesta. Dice luego, el docente orientador del semillero de investigación destinará en calidad de tutor un número de horas no inferior a 15 distribuidas en el semestre de manera concertada con el estudiante. De cada sesión de tutoría se llevará una acta firmada conjuntamente. Me imagino que ustedes no han vivido eso de esa manera. Ahora, de dos semilleros que ahora vamos a ver los nombres, se supone que hay uno que está activo, que está pues trabajando, y entonces, pues digamos que yo me imagino que no lo han hecho de esa manera porque pues tal vez el tema de los semilleros todavía falta pues como estructurarse un poco más dentro del programa para que eso se pueda vivir así. Además, que hay que tener en cuenta también que el tema pandémico
pues obviamente coartó muchas cosas, ¿cierto? Hasta ahora estamos, pues, desde el punto de vista de las clases, buscando retornar paulatinamente aquí a la institución. Entonces, eso también obviamente puede alterar un poco, aunque, por ejemplo, hay programas donde las personas se veían pues por estas plataformas en los horarios pues establecidos con el profesor líder pues de ese proceso de semillero. Pero eso ya va obviamente teniéndose en cuenta dentro de las consideraciones y de los aspectos que finalmente son importantes, claves pues para todas las consideraciones pues del proceso. Entonces, como les decía ahora, esto es muy bueno conocerlo, porque entonces ya van a ir entendiendo qué es lo que vamos a hacer en estas sesiones dentro del seminario de grado. Entonces va a ser muy interesante por ese lado. El artículo 31 nos habla del resultado del proceso, o sea que es como cuando ya uno dice coronamos, terminamos, ¿sí? Ya me voy a graduar. Entonces dice que el resultado del proceso de acompañamiento del docente y de las actividades del estudiante será evaluado semestralmente en los espacios que el programa establezca para tales efectos como las jornadas de investigación internas. Creo que ustedes dentro del programa no hacen encuentros de investigación o encuentros de semilleros o encuentros internos de investigación. Aquí hay algunos programas que sí lo hacen, semestre a semestre. Esos encuentros internos se convierten en un espacio muy bueno porque es la forma en que ya cada grupo o equipo de trabajo comparte el trabajo que viene realizando, ¿sí? Comparte lo que viene, pues digamos, elaborando, y eso es fundamental. Y el hecho de socializar eso es muy pertinente porque de todas maneras ayuda a corregir cosas que puedan surgir allí mientras expuso y que se encuentran realmente que requieren esa revisión, o al menos porque dentro de esa participación seguramente quien le escuchó, un profesor digamos evaluador o según corresponda, pues puede hacer algunas sugerencias para optimizar ese trabajo y que las cosas resulten o salgan pues mejor. Entonces, esos son, digamos, los aspectos que son claves, que son fundamentales para tener muy presente o tener en cuenta dentro del trabajo pues, que se realiza. Entonces, cuando ya viene todo ese proceso y demás, pues hay unos criterios de evaluación que se explican en el artículo 32 y dice lo siguiente, ¿no? Para la evaluación de un trabajo de investigación realizado por estudiantes, con el acompañamiento de un docente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Entonces habla de la pertinencia de la propuesta, en este caso guía de investigación con la línea del programa en que está escrita, el estado del arte con su debida justificación teórica, la descripción y caracterización de la metodología utilizada de acuerdo con la necesidad que se solucionará. Los aspectos serán evaluados por un grupo de personas idóneas. Luego ya habla de las referencias bibliográficas utilizadas dentro del documento, que no deben ser de 5 años en lo posible, aunque cuando uno considera que hay una bibliografía o una referencia que es clave y que es un tema pues que a pesar de que fue publicado 10 años atrás sigue siendo vigente, pues usted la incluye. No puede convertirse tampoco en una camisa de fuerza. Y lo otro que dice es, el documento debe ser entregado en formato digital, dice mínimo 8 días antes de la evaluación para una oportuna revisión. Igual ya últimamente se está trabajando más tiempo de eso, o sea, no, más de 8 días pues para poder hacer bien una observación, una revisión sobre el trabajo y que las cosas salgan pues bien como corresponde y como se busca que finalmente pues se presenten dentro de este proceso. Entonces, el tema es que parte de lo que dice ese artículo, que es el 32, sí, se tiene en cuenta en nuestro proceso al revisar los diferentes avances, ¿sí? Ahora que veamos el cuerpo del trabajo, entonces, ¿cuáles son los puntos que va a llevar los índices que debemos tener en consideración? Eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de poder entonces como asentar un poco
y entender los avances en qué consisten. Normalmente en cada avance, pues yo hago las observaciones, las voy escribiendo allí, eso nos genera a nosotros un nuevo documento y después de la sesión lo que se hace es subir ese documento para que ya ustedes tengan a disposición la observación. Y eso es lo que ya facilita el que uno ya pueda conocer quiénes han participado, que en este caso yo espero obviamente que sean todos, y ya con base en eso es que ya uno puede emitir el concepto de la nota. Y es lo que yo les indicaba que con la compañera lamentablemente no sucedió a lo largo pues, de todo el periodo académico. Entonces, esa es, digamos, la situación que se considera no debe darse, ¿no? Esos, digamos, los aspectos pues, que son claves ahí. Aquí en el artículo 33, que ya viene siendo el penúltimo, habla de las etapas del trabajo de investigación como opción de grado, ¿sí? Entonces, aquí habla de la presentación del anteproyecto, que es lo que uno pues consigue cuando se trabaja el curso de metodología de la investigación. Y pues allí dice rápidamente que ese anteproyecto es un documento que consigna los lineamientos teóricos y metodológicos para el desarrollo del trabajo de investigación como opción de grado. La presentación del anteproyecto se hará en el modelo de formato suministrado por el Comité General de Investigación y dice que será valorado con el 20% del trabajo final. Normalmente cuando uno habla del anteproyecto es lo que uno va a entregar o lo que el estudiante debe entregar en el curso de metodología de la investigación. Entonces, en esa asignatura, pues cuando he tenido la oportunidad de dirigirla, la sustentación final consiste en presentar ese documento con todos los apartes que debe llevar y que den respuesta pues a los lineamientos que se plantearon en las diferentes sesiones. Entonces, esa es una apuesta pues muy interesante. Dentro de ese mismo artículo, como aquí ya se habla de unas etapas del trabajo de investigación, entonces viene otra etapa que es la del desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces dice que en este avance el estudiante deberá desarrollar los objetos propuestos en el anteproyecto. Dice, esto implica la elaboración de un trabajo teórico práctico que porcentualmente representa el 60% del trabajo final. ¿Qué significa? El trabajo que ustedes realizan al culminarlo, por lo menos en este semestre, que es lo que se espera, es un 100%. ¿Sí? Entonces, de ese 100%, cuando usted realiza el anteproyecto, que ya sabemos en qué semestre fue, ahí alcanzó el 20% de ese 100%. Cuando usted sigue las fases del desarrollo, entonces eso representa el 60%. Entonces, ¿qué significa eso, chicos y chicas? Que al día de hoy se supone, ¿no? Se supone, digo se supone porque pues ahora ya les escucharé a ver cómo van en eso. Se supone que ustedes deben de tener ya a esta altura, hoy 11 de agosto del año 2021, que es la primera... ¿Aló? Bueno, entonces, ¿qué es la primera sesión pues que tenemos? Se supone, con base en lo que estamos viendo acá, que usted debe tener un 80% de ese trabajo. O sea que el 20% que resta es lo que vamos a terminar aquí. Sin embargo, ¿por qué digo yo que se supone? Porque con la experiencia, pues por lo menos del semestre inmediatamente anterior, algunos me expresaron, luego de que expliqué todo esto, me dijeron, profe, no, yo no tengo nada, yo tengo que arrancar de cero. Y me expusieron pues sus razones y lo que pasó, o no, es que yo estaba trabajando con un compañero, una compañera, y él no volvió, ella no volvió, y el COVID la llevó, bueno, cosas así. Entonces, imagínense que uno espera tener aquí un 80% y de pronto no está ese 80%, de pronto ni siquiera un 1%, ¿sí me hago entender? Entonces, esta es, digamos, la claridad que yo quería pues darles con artículos en mano dentro de lo que en la institución se concibe y se maneja y se debe tener presente. Allí, al finalizar este artículo que estoy tratando, habla de la culminación. Entonces dice,
En esta etapa, el estudiante deberá entregar el cumplimiento del 100% de los objetivos propuestos desde la primera fase con el anteproyecto. Por lo tanto, se autoriza la socialización de los resultados y este avance equivale al 20% del trabajo. O sea que en seminario de grado, la idea es trabajar el 20% que falta. Es la idea, ¿sí? Ahora ya más adelante podré conocer cómo es el estado pues, de cada uno de ustedes. Hay un parágrafo que dice: el procedimiento detallado para cumplir con todos los requisitos de un trabajo de investigación estudiantil con moción de grado se encuentran establecidos en la guía de trabajo de investigación con moción de grado, que es un documento pues, al que yo ya me refería hace un instante, que ahora veremos pues, algunos apartes. El último artículo de ese reglamento de investigación habla de los semilleros de investigación, ¿sí? No sé si todos ustedes han participado pues, del semillero que está activo. Como lo decía ahora, pues ya más adelante ustedes me podrán indicar. Pero hay un aspecto que es fundamental y es que de pronto lamentablemente podría ser normal, entre comillas normal, que ustedes no hayan vivido el tema de los semilleros propiamente dicho, ¿cierto? No todos los programas académicos de la institución, dentro de lo que yo logro conocer, porque no conozco pues a profundidad cada caso, pero dentro de lo que logro conocer no todos tienen establecido ese mecanismo de los semilleros. Sería muy importante que todos lo establecieran porque facilita mucho el acompañamiento al estudiante, facilita mucho el proceso dentro de los aspectos pues, que se quieren tener en cuenta y que se quieren abordar para poderlos trabajar como corresponde. Entonces, el artículo al que me estoy refiriendo, que habla de los semilleros de investigación, dice aquí lo siguiente, dice: los semilleros de investigación en la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales son grupos constituidos por 2 o más estudiantes y al menos un docente orientador que manifiestan su intención por medio de un acta de constitución y la estructuración de un plan de hacer desarrollos investigativos dentro del marco de la formación investigativa. La razón de su existencia es la formación en investigación y debe dar cumplimiento a los siguientes requisitos. Entonces, ¿qué requisitos tiene? Dice: todo programa tendrá bajo su dirección al menos un semillero de investigación enmarcado dentro de la línea o líneas de investigación con el respectivo docente orientador del mismo, el cual estará a su vez vinculado a alguno de los grupos de investigación. Y luego indica todos los aspectos concernientes a la estructura, organización y funcionamiento de los semilleros de investigación deberán acogerse al reglamento de semilleros de investigación debidamente avalado mediante resolución institucional. O sea, los semilleros tienen el aval, tienen el reconocimiento y deben de tener un profesor como mínimo que está allí liderando esos semilleros para dar la dirección y que eso responda a las líneas de investigación que en su momento han sido pues preconcebidas dentro del proceso. Entonces, hay un detalle aquí. No sé si ustedes lo han vivido, porque pues yo tengo entendido que hay un semillero que se considera activo. Ahora, más adelante, ahí aparece el nombre en esa presentación. Pero digamos que son aspectos claves, fundamentales, que se deben tener presente. Hay un capítulo 4 que aquí pues obviamente no me voy a referir a él, que incluye los artículos del 35 al 38, que son con los que termina pues el reglamento, que habla de la participación en eventos. El semestre anterior hubo la oportunidad de participar en un evento de ACIET, muy interesante, muy importante, pero lamentablemente yo los invité a participar, les compartí la información y ninguno copió. Y habría sido muy chévere tener la oportunidad de que algunos participaran, porque habían unos trabajos, pues todos los trabajos eran importantes, ¿no? Pero digamos que dentro de lo que ya era el desarrollo de los chicos, dentro del adelanto que tenían, entonces uno podía ver que de ahí se podía sacar algo bueno, pero pues lamentablemente no, como les digo, la gente no copió. Y eso entregan pues incluso certificado y esas cosas. Ese semestre no tengo conocimiento de cómo estará el tema, seguramente más adelante llegue alguna información al respecto. Pero mire que son detalles pues que son interesantes para tener en consideración. De las líneas de investigación, perdón, de las líneas de investigación que tengo conocimiento, tiene
el programa de tecnología en gestión administrativa está una línea llamada cultura organizacional y hay otra línea llamada gestión y competitividad de las empresas vallecaucanas. Yo por ahí, en una de las reuniones que tuvimos nosotros en el periodo intersemestral, alcancé a escuchar como otra línea. Entonces, y creo que está al comando del profesor Diojo, y pues es una línea que obviamente también entra dentro de los programas pues, académicos de SEA, ¿no? de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En el caso de cultura organizacional, las temáticas a tener en consideración son que desarrolla la cultura organizacional, las culturas y subculturas en las organizaciones, las dimensiones de la acción empresarial, contribución de la cultura organizacional y la efectividad, modos de ser del dirigente, estilos de dirección en las organizaciones, influencia de las FAMI-empresas en el desarrollo regional, tendencias en el desarrollo de las empresas regionales, toma de decisiones en las organizaciones, conflicto y negociación en las organizaciones. Y ya en la otra, en la de gestión y competitividad de las empresas vallecaucanas, entonces se habla de la responsabilidad social empresarial, de la gerencia social para la competitividad, de la competitividad en empresas de servicios, de los nuevos paradigmas de la competitividad de las naciones, de la gerencia en la pequeña empresa, de la planificación estratégica en las organizaciones, de la gestión del talento humano basado en competencias, de los modelos competitivos para las empresas vallecaucanas y las posibilidades de Colombia en un mercado determinado. De estas dos líneas tengo el conocimiento de que el de cultura organizacional es el que está vigente. Y hasta la información que se me compartió a mí el semestre anterior, entonces se reunían en la tarde los miércoles, pero pues eso ya es algo que con el profesor León Horacio Parra pues hay que mirar para este semestre cómo sea el tema, ¿no? Aquí hay un formulario que a mí me parece, ahora lo vamos a ver en línea, pero ese es digamos pues como el pantallazo, la abreboca de allí, que me parece que es muy pertinente que ustedes diligencien desde ya, o sea, diligenciarlo pues en el transcurso de lo que resta de esta semana. Porque en ese formulario que ahora ya les voy a mostrar más adelante, yo les solicito que ustedes me puedan compartir qué es lo que están trabajando. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y explico pues cada pregunta para que se tenga pues presente eso. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando? ¿Sí? Que usted me habla allí con claridad, sea franco, ¿cierto? Sincero. Es ya con base en eso para uno poder yo ya sacar después. Normalmente cuando la información es decir, considerando que ya dentro de 8 días ya tenga toda la información, entonces por tardar, en la tercera sesión ya tengo ya el mapa completo de ustedes y ya concebido qué es lo que cada uno va a hacer, qué es lo que cada uno está trabajando. Sea que ya le haga falta el 20% como lo debíamos de acuerdo al reglamento, o sea que lamentablemente, entre comillas, lamentable porque le va a tocar trabajar pues bastante para poder alcanzar el 100%, ¿no? Entonces, allí ya pues hay que tener como muy presente eso. Esta es la dirección donde ya ustedes pueden acceder al formulario, ahí les comparto, para que no tengan pues ningún inconveniente. Y por aquí hay un videito que antes de seguir, como un refresh, quiero que escuchemos, que ustedes lo escuchen. Me dicen por favor si de pronto el audio no les llega ya, porque pues yo ya sé que yo ya desde acá ya activé el botón del audio, pero pues que pronto no les funciona. Entonces, si no se escucha, me lo dicen. Es un video de alrededor de unos 13 minutos. Me parece ser que esta chica es caleña, creo, y al parecer es una chica que seguramente ya egresó de la Universidad Autónoma, pero hoy estuve buscando precisamente
alguna información que yo dijera, a ver, sería interesante refrescar lo que yo les comparto a ellos con algún video pues que complemente la información. Ella aquí da, obviamente que con base en lo que yo ya les compartí, ustedes van a encontrar allí unas diferencias entre lo que es la forma en que en la universidad donde ella está o donde ella estuvo se trabaja, ¿sí? Cada institución universitaria tiene la manera de trabajar este tema de la investigación. Obviamente que uno va a encontrar muchas similitudes, pero dentro del proceso que se realiza, pues van a haber unos aspectos muy puntuales que van a marcar la diferencia. Entonces, habrán algunas cosas que ella va a exponer que aquí no las consideramos, no las trabajamos así, pero van a haber otras que desde luego van a ser muy importantes para ustedes y que una vez ya tengamos la oportunidad de escuchar el video, entonces yo ya voy a tener la oportunidad pues, de ampliarles más, ya poderles escuchar un poco más para entonces si hay alguna inquietud de parte de ustedes, pues obviamente poderla revisar antes de que se nos termine el tiempo, ¿listo? Entonces voy a poner a rodar el video y después de los 13 minutos ya seguiré con ustedes. Escuchemos. Me dicen por favor si de pronto el audio no les llega ya, pero espero que sí. Hola, hola, bienvenidos a mi canal, a un nuevo Viernes con Lore. Si no me conoces, me presento, yo soy Lore Guzmán y hoy les traigo un tema acerca de las tesis de grado. Yo sé que realmente eso para nosotros los universitarios es supremamente complejo y estresante, pero hoy te voy a dar unos consejos para que elijas muy bien tu tema, cómo encaminarte, para que elijas las personas correctas con las que vas a hacer tu trabajo de grado y por supuesto en qué metodología lo vas a realizar. Así que sin más rodeo, comencemos con el video. Bueno, principalmente es muy importante que tú elijas cuál va a ser la metodología que vas a utilizar. En mi caso y en mi universidad a mí me dieron 3 opciones. La primera es hacer una pasantía, la segunda hacer normalmente el trabajo de grado o la tesis, que es investigacional, y tercero, hacer la parte de emprendimiento. Entonces les voy a explicar cada una, de pronto en sus universidades se llama diferente o realmente no tienes ninguna opción, sino que es hacer el trabajo de grado. Entonces, en la parte de pasantía es que tú vayas a una empresa, vayas y muestres una solución a un problema que evidencia la empresa y vas a tener un lapso de tiempo para realizar pues todas las investigaciones, para colocar esa solución a trabajar y que obviamente pues el objetivo principal es de que ese problema se solucione. Entonces en esa parte lo relacionan mucho como con las prácticas, pero realmente la pasantía la manejamos más que todo en la parte de comunicación social como comunitaria. Entonces esas personas realmente se van como a fundaciones, se van a esos lugares humanitarios que necesitan esa ayuda de las personas pues para arreglarles algún problema que ellos tengan. La segunda opción, les hablé del trabajo de grado, es la parte tradicional, es la parte investigativa en donde tú tienes que elegir un tema y vas a empezar a desarrollar pues el componente. Entonces digamos un ejemplo, cómo los youtubers se relacionan con las comunidades indígenas de X o Y lugar, un ejemplo. O sea, puede ser cualquier tema investigativo, obviamente siempre encaminado a tu carrera, pero siempre va a ser algo investigativo. Entonces tienes que hacer etnografía, tienes que hacer una investigación profunda, hacer entrevistas, tener muchos referentes en la parte pues no solo real de la empresa, la compañía o la fundación o la investigación que estés realizando, sino también obviamente referencias de libros, de personas que ya han escrito digamos acerca de ese tema, de cómo los youtubers se relacionan con las comunidades indígenas. Es esa parte investigativa de trabajos de grado. Y la tercera opción que a mí me daban era la parte de emprendimiento. ¿Qué significaba esto? Que yo podía crear una empresa y obviamente lo tenía que hacer full, es decir, desde el método Canva hasta la parte financiera tenía que ser completamente una empresa que funcionara sí o sí y por supuesto agregarle algo innovador, es decir, que si tú ibas a elegir un restaurante o una panadería o negocios tradicionales te los permitían solo si existiera una parte innovadora que funcionara y cada quien
del grupo, del trabajo de grupo, pues se iba a enfocar en su área, porque es la única metodología para graduarte que te permite hacerlo con diferentes carreras. Por lo general la pasantía la haces sola o la haces con un compañero, una compañera de tu misma carrera, y lo mismo pasa con el trabajo de grado. Lo puedes hacer absolutamente solo o lo puedes realizar en compañía de alguien que sea sí o sí de tu carrera. Lo segundo y lo más importante para elegir el tema, tú tienes que ser muy consciente a ti qué es lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te encantaría como aprender, indagar, que tienes una curiosidad por saber cómo ocurre esto, qué pasa con lo otro, en fin, tú misma debes de conocerte, debes de saber qué te gusta, qué te apasiona para poder elegir el tema. Y ojo, que esto va muy anclado con la parte de selección de grupo. ¿Y qué pasa con esto? Que por lo general, al principio de mi carrera, yo pensaba hacer un trabajo de grado y yo lo quería encaminar por el periodismo deportivo. Entonces yo quería ver cuál era la visibilidad que tenían las mujeres en el ámbito del periodismo deportivo en un canal de aquí, de mi país. Ese tema realmente a mí me apasionaba, me encantaba, pero yo por lo general no encontraba una persona que le gustara lo mismo que a mí. Entonces era muy complejo encontrar a una mujercita, a un hombre que dijera, ok, Loren, vamos con ese tema, me gusta muchísimo, me encanta el tema, vamos a trabajarle duro a eso. Entonces, por lo general, si tú te quieres hacer con una persona que es tu mejor amiga, tu mejor amigo, o que ya decidiste trabajar con ella, tienen que hacer un consenso de hacer un tema que a los dos le apasione. Un tema que realmente no sea tan complejo, porque las personas no son conscientes de que el trabajo de grado, la tesis, consume muchísimo, muchísimo tiempo, sea cual sea la modalidad. Es un trabajo real que debe ser garantizado, que debe ser demostrable de que realmente funciona o que realmente se hizo muy bien la investigación. Entonces es muy importante pues ser conscientes de esa parte. Ahora, como ya tocamos el tema del grupo, no solamente es una persona que le guste el mismo tema que tú o que haya pues como un cierto carisma entre ustedes para poderlo realizar. Tú tienes que entender de que va a ser la persona con la que vas a estar más o menos 6 meses, un año trabajando de la mano fuertemente, y que debe ser una persona comprometida, responsable, disciplinada, que vaya a la misma par que tú o que sea hasta muchísimo mejor que tú, porque esto no se vuelve una competencia, sino que se vuelve un trabajo en equipo que sí o sí tiene que haber resultados y esos resultados tienen que ser positivos. Existen muchos problemas a la hora de realizar, el estrés te invade, eso pueden haber peleas, y si la otra persona no te aguanta, si ya existen roces, en fin, puede ocurrir una catástrofe literal. Entonces puede generar peleas, entonces al final decir, entonces quién, o quédate tú sola con el trabajo, no me interesa, y pues ese no es el objetivo de las cosas. Después de darles como esos consejitos primordiales y principales, les voy a contar un poco de mi experiencia. Yo elegí el área de emprendimiento, yo creé empresa. Yo hice un restaurante en donde innovaba en la parte de servicio y atención al cliente. Obviamente lo hice con mi novio porque éramos dos carreras diferentes. Mi novio estudió ingeniería industrial, yo comunicación social, pero nos complementábamos muy bien a la hora de trabajar, no solo porque ya nos conocíamos, ya sabía, yo sé la clase de persona que es mi novio, lo entregada, lo responsable, que yo sabía que si yo le decía, amor, colabórame con esto, él lo hacía. Obviamente él también conmigo, de que yo soy ya una persona como más disciplinada, más organizada, que sabía un poco dónde encaminaba pues todo el tema del negocio, porque para hacer esa parte de emprendimiento tenemos que ver un curso, y ese curso yo lo hice primero que él. Entonces yo le dije, amor, yo ya tengo parte del trabajo realizado, lo único que necesitamos es acomodarlo, porque no es solamente entregar el proyecto como tal, sino es primero el anteproyecto. Entonces tú presentas toda la parte de negocio, de investigación, o esa solución a ese problema que tú le quieres dar, digamos, a una comunidad, a una fundación. Y cuando lo realizas, tú lo presentas a un comité de tu carrera. Entonces en nuestro caso eran de 2 comités, o sea, a nosotros nos tocó literalmente por doble, o sea, casi nos tocaba la exposición, menos mal, pues las cosas se nos dieron a favor, pero realmente fueron 2 trabajos, 2 impresiones, 2 comités, todo era duplicarse, pues se volvió un poco como complejo y estresante, porque
como le encaminaban cada quien a su carrera. Entonces a mí me molestaba mucho por normas y contexto, por ortografía, que la parte de comunicación estuviera muy bien sustentada para ese restaurante, mientras que mi novio era toda la parte de procesos, de ingeniería, de entonces cuál va a ser el proceso a la hora de que llegue el producto, cuál va a ser el destino final, en fin, eso eran muchísimas cosas, pero en parte creo que eso fue muy bueno porque, como les dije, nos complementábamos muy bien tanto las carreras y sabemos de que ese restaurante, si a nosotros nos llega a dar la loquera de hacerlo realidad, se hace realidad y sé que quedaría muy bien por el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, como les digo, es muy importante saber con quién vas a trabajar, el tema que vas a tratar. A los dos nos apasiona crear empresa. La parte de restaurantes fue porque tuvimos una experiencia laboral juntos, entonces elegimos ese tipo de temas porque conocíamos un poco más. Entonces ustedes también tienen que tener en cuenta eso, llevarse como que a mí que me gusta o yo en que tengo conocimiento, o digamos si vas a hacer una tesis de grado de investigación, entonces tú decir, ah no, mira, yo voy a investigar la parte de las mujeres en el periodismo deportivo y yo ya tengo los contactos del canal, yo tengo una compañera que trabaja allá, o yo tengo un compañero, o yo conozco al dueño, al gerente, en fin. O sea, entre más fácil tengan las cosas es muchísimo mejor. No porque en términos generales se vaya a poner más fácil hacer la tesis de grado, no, sino porque de pronto les faciliten algunos momentos de recolectar información. Recuerden que todo se vuelve investigación, de hacer etnografía, de mirar cómo son los procesos, o sea, es algo bastante extenso. El otro consejo que les traigo es que se organicen muy bien. La organización es vital, es decir, tú vas a decir, en esta semana vamos a trabajar este tema, en esta otra semana vamos a avanzar con esto, en tal semana nos toca hacer una entrega parcial, porque siempre van a tener un profesor que los va a ayudar, que los va a guiar. Entonces es aferrarse mucho a su profesor, a su tutor y obviamente a sus compañeros, a su compañera, para que realicen el trabajo de mejor manera posible. Sin organización, créanme que realizar la tesis de grado se vuelve casi imposible, porque empieza la presión del tiempo. Entonces digamos que la entrega final sea a finales de junio y ya arrancamos el mes o estamos a mediados del mes, entonces tú te empiezas a presionar de una manera que, o sea, genera muchísimo estrés y ese no es el objetivo. La idea es que tú disfrutes, que tú aprendas y que al final tú digas, de verdad todo valió la pena, me siento muy bien, me siento muy segura de lo que presenté, de lo que realicé. Y el último consejo, pero no el menos importante, después de que los otros temas ya los tengas claro, es que utilices referentes, es decir, no simplemente los referentes a la hora de realizar la investigación, sino referencias de cómo han hecho los trabajos de grado anteriormente. Para esto te recomiendo que busques en la biblioteca de tu universidad, en el repositorio universitario, en la página web, o una persona amiga tuya que ya se graduó, que hizo un trabajo de grado, que te envíe ese trabajo para que tú te guíes. Ojo, no es copiarse, no es mirar nada. A mí me sirvió muchísimo porque en el repositorio de la universidad publican las personas que autorizan su trabajo de grado. Entonces uno al verlo, uno puede tomar semejanza de cómo guiarse, de cómo mirar, mira ellos cómo hicieron esta etnografía, mira ellos cómo hicieron esta investigación. En nuestro caso nos sirvió muchísimo a la hora de hacer la parte financiera, porque miramos, mira ellos cómo hicieron esta tabla, cuál fue la base, cómo cogieron los productos, cómo le pusieron precio a su producto, cuánto cuesta tal elemento, tal insumo que se necesita. Entonces es muy importante que tú tengas una guía para poder realizar ese trabajo de grado. Entonces a la hora de tú presentarlo a tu profesora, a tu tutor o a tu comité, ya vas a estar un poco más seguro de lo que estás presentando, si va encaminado a lo que normalmente se aprueba en tu universidad. Espero que estos consejos les sirvan muchísimo. Si ustedes tienen dudas, preguntas, vuelvo y les digo, no duden en escribirme, en comentarme, que yo con mucho gusto les voy a ayudar. Es un tema que a mí realmente me apasiona muchísimo, ya pasé por eso, ya lo viví, créanme que tengo todos los consejos del mundo para darle. Si desean tener otra parte de consejos en otro videito, escríbanme, o si les gustaría que les diera tips a la hora de exponer tu tesis de grado. Para mí ese tema es supremamente importante porque literalmente es tú presentar todo el esfuerzo que realizaste durante
meses o hasta años las personas que se demoran muchísimo haciéndolo. Y entonces es súper importante nosotros sabernos vender. Es un tema que ya los profesores saben porque vienen realizándonos el seguimiento durante esos meses, pero es muy importante que tú te sepas expresar, sepas vender para que al final te lo aprueben todo y obviamente el objetivo es graduarte. Entonces, si quieres ese tema, también me escribes si estás interesado en ese video. No siendo más, te invito a que te suscribas en mi canal, a que actives la campanita de notificaciones, a que me sigas por mi Instagram para que me conozcas mucho más y nos vemos el próximo viernes con más videos. Chao. Bueno, pues el video muy pertinente, ¿no? Ahí ella plantea allí varias cosas. Seguramente ahí lograron ustedes, como les estaba pues indicando en un primer momento, lograr identificar pues que hay algunas cosas que obviamente no manejamos acá pues dentro del proceso de graduación, pero me pareció muy interesante el compartirlo porque en los consejos plantea o dice cosas que son muy pertinentes. Hay un aspecto que de lo que ella comparte y es, digamos, la organización. Por otro lado, lo que ella habla de los conflictos que a veces se pueden presentar, digamos, entre los compañeros que conforman pues el equipo de trabajo. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso porque eso a veces he tenido grupos que han venido haciendo un trabajo muy bueno, consolida uno muy bien, consolida número dos muy bien, vienen cumpliendo, les va rindiendo, van juiciosos, juiciosas, según corresponda. Y no sé, de un momento a otro, al parecer se da algún conflicto allí y entonces da el traste. Incluso muchas veces de no presentar lo que falta y a veces pues de pronto pues las notas que tenían no les alcanza o no son suficientes para alcanzar a aprobar y por cosas que uno no entiende el motivo pues se presentan. Normalmente yo no intervengo en los problemas de equipos de trabajo, no considero que ese sea el rol mío, ¿sí? Es, profesor, mire, es que ella no me entregó, él no me entregó, eso tienen que resolver ustedes. Porque pues ya ustedes son personas adultas, ya ustedes se conocen, y eso hace parte pues de ese proceso de formación donde de pronto es fundamental aprender a manejar los roces. Hay momentos en la vida que uno tiene que trabajar con gente que uno a veces no quisiera tratar, pues hablando en el ambiente pues profesional, laboral, pero pues toca, porque igual hay una responsabilidad. Entonces a eso hay que verlo como una responsabilidad que cada uno tiene y que hay que saber manejar eso. ¿Listo? Voy a presentarles en este momento el formulario para que ustedes por favor lo tengan presente y ya sepan muy bien con qué es que se van a encontrar. Entonces permítanme, cargo aquí la página, ya la tengo habilitada. Y aquí está el formulario, vean. El formulario ya habíamos visto nosotros pues el pantallazo de presentación, ahí está. Entonces dice información, trabajo de grado, Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Bueno, faltó el LES ahí, que va a estar profesional. Y luego dice tecnología de gestión administrativa, trabajo de grado. Entonces, miren, datos del proyecto, ¿sí? Entonces, compartir el título que la obra tiene, cómo lo están llamando ustedes, ¿sí? ¿Qué nombre tiene? El planteamiento del problema, ¿sí? O sea, que habla de una identificación. Ahora les muestro de dónde fue que yo saqué esto, que me sirvió de base para poder entonces hacer este formulario de esta manera. Habla de posibles causas. Aquí habla, si no se soluciona el proyecto, indique las posibles causas negativas, ¿cierto? Si se soluciona el proyecto, indique las posibles causas positivas. Luego indique la propuesta de solución, ¿sí? Escriba la formulación del problema, esa formulación pues que está relacionada con esa pregunta central. Escriba la sistematización del problema, las preguntas de apoyo pues para esa formulación. Escriba las palabras claves del proyecto,
¿sí? Entonces es como lo que ustedes consideren que representa mucho más. Entonces, ahí se tratan algunos aspectos muy puntuales pues del trabajo que se está haciendo. Y luego viene el tema de poder incluir a los integrantes de ese trabajo. Entonces, como máximo son 3 personas, entonces tenemos el espacio para el primer nombre, el primer estudiante con su nombre y apellidos, la dirección electrónica que el estudiante tiene. Como yo tengo la dirección electrónica institucional de ustedes, pues en este caso ya se puede compartir la personal, pues no sobra. El número celular, esos son los datos pues que pido para cada estudiante que conforma el equipo de trabajo. Luego viene el segundo estudiante, entonces el nombre y apellidos, dirección electrónica, número celular que tienen. Luego ya el tercer estudiante, los mismos datos, ¿sí? Y ya es importante también conocer cuál es el profesor que los viene orientando, en caso tal de que exista, de que haya un profesor con esa regularidad acompañando pues el proceso de cada uno de ustedes. Entonces se solicita pues el nombre del mismo, si se conoce pues el número celular igual tenerlo, el correo electrónico. Y aquí ya volvemos otra vez al proyecto donde ya pregunto por los objetivos, en este caso el objetivo general, qué objetivos específicos se tienen, unas categorías de análisis para mirar las claridades que ustedes tienen de cada uno de los objetivos específicos. Entonces, considerando que de pronto sean 4, yo lo tengo hasta el quinto objetivo. Ajá. Entonces, pues yo diría que máximo son 5 objetivos. Si hay 6, pues bueno, hay que mirar a ver si es pertinente que estén los 6. O de pronto, porque a veces pasa que hay personas que hacen hasta ciertos objetivos y uno los va leyendo y sucede que en dos objetivos que escribió hablan casi que lo mismo. Entonces ahí uno puede llevar esos dos a uno solo. Entonces ahí ya uno va depurando un poquito el tema, ¿sí? Son situaciones pues que pueden presentar. Entonces están las subcategorías, la línea de investigación, y se describe el nombre de la línea de investigación que soporta el proyecto de acuerdo a las 2 que les mostré ahí en la presentación, o por el contrario, bueno, hablo de las 2, pero no los semilleros, ¿no? De los semilleros, porque pues las líneas, a ver cuáles se desprenden de ahí. Entonces, si de pronto hay algunos aspectos dentro de lo que se pregunta aquí que para ustedes no son claros, pues la invitación es a tener la celda libre. De hecho, no los estoy amarrando a que tienen que contestar o contestar, sino que, bueno, hay algunos, sí, porque de pronto pues, soy consciente que algunas cosas de pronto no haya respuesta. Entonces, esa es, digamos, la situación pues que se plantea allí para que ustedes lo tengan, en este caso, digamos, pues en consideración. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, pues la forma con la que ya ustedes me pueden colaborar a mí para tener presente la información, digamos, del formulario, que viene siendo pues clave para poder conocer el estado actual de cada uno. ¿Ok? Esa es, digamos, pues la situación. Bueno, entonces, ¿qué más podemos nosotros tener aquí presente? A mí me gustaría conocer, de pronto antes de yo mostrar otra cosita que ya viene, lo del documento que ya lo tenemos en la plataforma, que es el de la guía para la elaboración de los proyectos, en este caso pues aquí para nosotros. De pronto poder saber si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, ¿sí? Para que con mucho gusto pues me la plantea y yo poderle direccionar, porque la idea, lo que no quiero es que de pronto se nos vaya a quedar al final del tema y de pronto no haya espacio pues para preguntas, ¿no? El tiempo está avanzando pues muy rápido. Entonces, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda con todo lo que yo he dicho? ¿O por el contrario, todo está quedando suficientemente claro? Les escucho rápidamente, mientras me acomodo por aquí.
Hola, profe. No, por mi parte todo está muy claro. Ah, bueno, Diana, muchas gracias. Eso está perfecto. ¿Algún otro compañero? El que tenga alguna inquietud ante todo, ¿no? Profe, buenas noches. Una Hola. consulta. El proyecto que vamos a presentar, Ajá. no alcancé a escuchar cuánto era la cantidad de integrantes máximo. Ah, son 3 personas, máximo. Máximo 3. De acuerdo, le hago otra pregunta, profe. Nosotros vamos a trabajar todas las clases, es que ingresé un poquito tarde, entonces no sé si de Ah, pronto esta información ya la dio. Nosotros vamos a ingresar todas las clases de forma grupal o se va a trabajar por secciones o cómo va a ser. bueno, pues es decir, todos van a conectarse en las diferentes sesiones. En su momento, cuando me asignaron la asignatura después de un tiempo, pues estaba la idea de pronto de que, por ejemplo, si el grupo estaba conformado por 30 personas, entonces el día, por ejemplo, en 8 días entran apenas 15, trabajar yo con 15 y a los otros, a la siguiente semana con los otros 15. Estaba planteado así, pero finalmente eso no nos dio resultados, eso se volvió allí como una especie de, es decir, se daban situaciones que muchas veces ajenas pues a la voluntad del grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué pasaba? El grupo X estaba programado para entrar a la siguiente sesión. Se presentó una situación en el trabajo de ellos. Entonces, de pronto, de los 3 integrantes, 2 no pudieron participar por ABC razones. Entonces solamente había un integrante y dada la casualidad que el integrante que quedaba pues no tenía alguna información del archivo más reciente, el compañero que tuvo la dificultad no lo pudo enviar a tiempo, bueno, cosas como esas. Entonces eso funcionaba muy bien así, por ejemplo, cuando estábamos en modo presencial. Entonces se facilitaba y de alguna u otra manera pues uno podía cubrir allí, ¿cierto? Entonces, al estar trabajando así, la indicación ha sido sencilla, todos se conectan. Es muy probable, eso sí, es muy probable que la sesión no alcance para poder cubrir todos los grupos, ¿sí? Normalmente, como los diferentes avances ustedes me lo van a enviar allá a la plataforma, en el Moodle, entonces yo previamente, antes de la clase, lo que hago es que descargo los archivos. Ahora incluso les voy a hablar una cosita que es importante ahora que acabo de recordar. Entonces yo descargo los archivos y digamos que los organizo pues como en el orden de llegada, como ahí me registra el día de la entrega, el horario, entonces lo voy registrando, entonces como para dar esa prioridad. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, el primer grupo, el trabajo se llama, digamos, estudio de caso en la empresa tal. Entonces, los integrantes, está Floralba, Faisuri y Dina, ¿cierto? Dina Marcela. ¿Están las 3 personas? ¿Están presentes? Ah, pues que sí, listo, entonces empiezo con usted. Entonces, y vamos revisando y vamos corrigiendo y yo voy escribiendo ahí. De pronto no está el grupo completo, entonces sigo así. Entonces, eso me dio mejor resultado, fue muy agradable. Lo interesante es que la gente, a pesar de que de pronto en esa sesión no se les revisó el avance, sino que quedó para la siguiente sesión, igual siempre participaron. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras veían y eran conscientes de que las correcciones que yo hacía pues para alguno de sus compañeros podían aplicar para ellos. Entonces se quedaban toda la sesión, ya de pronto si vieron pues que ya finalmente no iban a ser pues revisados, faltando 5 minutos, 10 minutos, de pronto se despedían, se desconectaban. Pero esa fue la metodología finalmente que se implementó y nos dio muy buen resultado. Entonces, yo diría que una vez yo ya tenga conocimiento del número de trabajos que vamos a tener acá, porque aquí por lo menos en este momento veo, creo que hay 25 conectados, o sea, estaríamos hablando de 24 personas sin contarme yo. Pero no quiere decir que sean 24 trabajos, o sea, de esos 24 pueden ser que de pronto máximo sean 8 grupos, y 8 grupos de pronto se alcanza uno para revisarlo en una sola sesión, dependiendo pues de las situaciones que sucedan.
El semestre pasado yo tuve en principio como 18 trabajos, finalmente quedaron como 19, o sea, fue más o menos pues la consolidación, una vez se logró aclarar lo que cada uno está haciendo. Entonces, aquí pues puede que salgan menos trabajos, entonces por eso digo que esa metodología fue la que nos ayudó y bastante, ¿ya? Entonces esa va a ser la forma de trabajar para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Otra Profe, buenas pregunta? noches. Hola, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Sucede que el semestre pasado hicimos un trabajo de investigación en gestión administrativa y quisiera saber si ese trabajo nos serviría para pues presentarlo con usted y las cosas que pues, no sé, usted nos diga que vaya a agregar o quitar Ajá. o si no, si Sí, hay que empezar otro. lo podemos concebir. De hecho, si es el único que tú tienes, lo pueden presentar ahí en el formulario que acabo de presentarles, de mostrarles, para que ya incluyas ahí la información y ya entonces podamos revisar qué tienen y demás. Por ejemplo, en eso que tú preguntas, aprovecho para presentarles aquí de una buena vez lo siguiente. Hay un manual que se llama la Guía para la Elaboración de Proyectos Académicos, ¿cierto? Ese manual a mí me lo entregaron el semestre anterior desde la dirección del programa. Es el documento pues más vigente que había para ese momento. Entonces, aquí pues, yo le invito a que ustedes lo lean, pero por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos que se resaltan de ese manual, de esa guía? Que en el documento que ustedes finalmente van a entregar, que es el que vamos a estar pues elaborando, revisando cuando ya tengamos pues claridad de los trabajos que se van a tener. Entonces, pues a ver, obviamente está el tema de la portada, ¿sí? Su portada y demás. Eso incluso hay una clase donde yo hablo, hacemos pues como un repaso del tema de la norma técnica colombiana 1486, lo que popularmente a lo largo de los años hemos conocido como la norma ICONTEC para la presentación de trabajos escritos. Entonces, esa NTC 1486 es la guía base que aquí en la institución se tiene para soportar la realización de estos trabajos. Entonces, hay una sesión donde yo pues la explico nuevamente, la repasamos con el propósito pues de que haya claridades de cómo es el formato que se va a manejar. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, pues que en la portada y demás, pues ya se incluye título, nombre de las personas y todo el encabezado y demás de la explicación o las palabras que van incluidas allí. De hecho, hay una parte, hay otro documento que luego yo extracto esto que voy a hablar acá, pero ya les doy la claridad de los ítems pues, que van finalmente. Pero el asunto interesante es que, hablando ya meramente del cuerpo del trabajo, o sea, sin contar con la portada, sin contar con la tabla de contenido, sin contar para aquellos que van a sustentarlo al final del nota de aceptación y todas las cosas pues que se ubican allí al final. Entonces el documento lleva lo siguiente, aquí no está la introducción, pero después de todo lo que yo acabo de anotar hay una introducción. Entonces está la introducción y ese sería pues como el capítulo 0 y entonces el documento lleva lo siguiente, planteamiento del problema, ese se divide en 3 subtítulos que son la identificación del problema, la descripción del problema y la formulación del problema. Yo todo esto lo explico, es decir, estos son temas que ya ustedes deben de conocer, ¿verdad? Porque ya los trataron en su momento de metodología. Pero como soy consciente de que una vez pasa metodología, no todos siguen trabajando con el tema, algunas cosas se olvidan, entonces desde luego yo vuelvo a hacer la explicación de esto. Entonces, este es digamos como el primer capítulo, luego de la introducción. Luego se trabaja o se presentan los objetivos de investigación, estos son digamos los títulos centrales, y ya como subtítulo el objetivo general y los objetivos específicos. Todo eso lo revisamos, miramos la pertinencia pues que eso tiene, incluso antes de yo avanzar, aquí en la parte de la formulación del problema hay un ítem 1.4 que he agregado que sirve mucho para
ayudar a consolidar luego los objetivos, como veremos más adelante, y es uno que se conoce con el nombre de sistematización del problema. O sea que allí, para este primer capítulo, tenemos identificación del problema, descripción del problema, formulación del problema y luego el 1.4 que es sistematización del problema, ¿sí? En el otro documento que más adelante les presentaré, luego ahí ya lo incluyo, sino que esta es la guía pues que me entregaron en su momento desde la dirección. Muy bien, entonces tenemos ya el planteamiento del problema, tenemos los objetivos de la investigación, luego viene el tema de la justificación. Entonces, no es que la justificación la vamos a dividir en pertinencia, importancia e impactos esperados, no, sino que con eso que está escrito aquí, lo que se espera es que cuando uno lea la justificación presente esto, ¿sí? Entonces, que la justificación nos muestre por qué es pertinente pues ese trabajo, por qué es relevante tenerlo en cuenta, cuál es el grado de importancia que tiene, qué impactos se considera que se van a alcanzar pues una vez ese trabajo se culmine. Entonces eso viene siendo muy pertinente. ¿Listo? Eso por un lado. Ya luego tenemos nosotros un capítulo que es muy importante en este tipo de trabajos, que a veces yo diría que saca canitas porque se hace difícil un poquito, ¿no? Porque como nos daremos cuenta, cuando ya uno habla de ese marco teórico, aquí entre paréntesis explica que son las teorías que sustentan la investigación. Y uno lee eso y uno dice, ah, claro, las teorías, pero es que el punto es que cuando ya uno va al vamos, cuando ya vamos al tema pues de escribir ese marco teórico, uno nota que a veces no es tan sencillo como uno piensa. Entonces aquí ya hay mucho trabajo pues para realizar. De pronto aquellos que ya tengan algo escrito, pues en su momento tenemos que revisar si realmente corresponde o no al marco teórico. Pero desde que haya, digamos, la dedicación del caso, eso se logra corregir sin ningún problema. Entonces está el capítulo, como les digo, del marco de referencia, o marcos de referencia, porque pues incluye varios. Entonces hay uno que en algunos lugares, instituciones o programas lo llaman estado del arte, que fue la palabra o la frase que yo utilicé hace ya un rato, o también se le llama como está acá, nosotros vamos a llamarlo así como está aquí, que son los antecedentes de la investigación. Entonces, cuando yo hablo del estado del arte o de los antecedentes de la investigación, pues viene siendo, como lo indica aquí entre paréntesis, la presentación de trabajos realizados por otras personas sobre el tema en el cual uno está trabajando, ¿sí? Entonces, ese estado del arte o esos antecedentes lo que hacen es que ya le dan a uno la claridad de lo que se ha trabajado sobre ese tema, de hasta dónde se ha llegado, cómo se ha elaborado. Entonces, lo interesante es que uno pueda ubicar allí un buen número de trabajos en particular que se relacionen con ese tema. Y entonces el asunto está en que obviamente pues uno va a extractar o va a compartir o va a escribir lo que es más relevante, ¿cierto? Lo que es más pertinente. No se trata pues tampoco de que uno se va a gastar allí como 30 páginas, no, eso ya sería pues como muy contraproducente. Pero entonces el asunto es que uno tenga la claridad y uno pueda pues compartir eso con toda la fundamentación y los detalles del caso. Está pues el marco teórico del cual ya me referí, y este que se llama conceptualización, pues yo prefiero que siempre lo llamemos marco conceptual, ¿sí? Que digamos pues como la forma concreta. Y entonces, como ya hablamos de conceptos, pues aquí como lo dice, es un espacio donde uno explica algunos temas principales que obviamente tienen relación con la problemática que uno está trabajando, ¿sí? Entonces, va a ser muy interesante poder diferenciar muy bien esos conceptos del marco teórico, porque incluso aquí esto se da para confusión, porque muchas veces algunos creen que en este marco conceptual es como si se tratara de una especie de glosario, ¿sí me hago entender? Y no es un glosario, porque el glosario lo que hace es que define de manera muy puntual algunas palabras
que uno considere que son claves, ¿verdad? Y entonces eso es como si estuviera yo viendo un diccionario allí. Pero realmente el marco conceptual es mucho más que eso. Entonces es algo donde yo ya tengo la oportunidad de presentar algunos temas que considero relevantes dentro del trabajo que se está realizando, dentro de la problemática que se está tratando. Entonces se explica lo que estos representan y obviamente se hacen las citaciones del caso, eso ya en su momento lo hablaremos, y entonces ya uno ya puede terminar ese marco allí. Hay momentos donde de pronto, de acuerdo al trabajo que uno está haciendo, de pronto es pertinente incluir otros marcos. Entonces, ¿qué otros marcos se pueden dar? Por ejemplo, el marco legal, ¿sí? El marco legal es algo relevante. Entonces, si uno considera y uno encuentra que hay una normatividad que dentro del trabajo que se está realizando es pertinente, pues yo escribo allí marco legal y ya empiezo pues a compartir de ello. El asunto es que de pronto cuando son decretos, cuando son resoluciones y demás, la invitación es a que no se trata pues de colocar o escribir mejor todos los artículos que conforman el decreto o la resolución, no. La idea es que si hay un decreto tal, pues obviamente uno lo detalla del año y todo eso, pero en un párrafo pues que no sea muy extenso, la idea es como de pronto hablar de qué se trata el decreto, ¿sí? Y si tal vez dentro de ese decreto hay algunos artículos que de pronto ustedes consideren que es relevante mostrarlos, referenciarlos, entonces de manera muy resumida se muestra y de qué trata. Pero no es que uno va a escribir todo el decreto, no es que uno va a escribir allí toda la resolución, porque si no, imagínense, así como hay decretos que son muy cortos, si ustedes se han puesto en la tarea de leer los decretos que expide el gobierno nacional, que expide, por ejemplo, por lo menos lo que es la alcaldía municipal o el mismo gobierno departamental, muchas veces un decreto puede tener 4, 5, 6 páginas donde muestran en principio, antes del resuelve, muestran qué fundamenta el decreto, cuáles son las bases del decreto, cuáles son de pronto artículos de la Constitución que se han tenido en cuenta para, digamos, sacar el respectivo decreto. Entonces, imagínense, eso ya se vuelve inmanejable dentro de este tipo de documentos. Y ya después de las 5, 6, 7, 8 o hasta más páginas, es que ya dice resuelve artículo primero. Entonces está el artículo segundo y así. Entonces, no, por eso yo digo que hay que ser, digamos, muy concretos en la información. Entonces, yo diría que el marco de referencia solamente nos presenta pues los antecedentes de la investigación, el marco teórico, el marco conceptual, que esos tres son obligatorios. Ojo con eso. En un marco de referencia siempre debo incluirlos. No es si yo quiero, no, siempre debo incluirlos. Y como opcional puede quedar el marco legal. Ese marco contextual, marco espacial, que algunos explicaban en su momento, no me parecen a mí muy pertinentes al tiempo de hoy. Hay momentos en que algunos chicos me han dicho, profe, me parece que para nosotros sí el marco espacial es importante porque nos da la oportunidad de explicar con cierto criterio y cierto detalle dónde es que ese trabajo se va a implementar, ¿sí? Y cuáles son las consideraciones. Entonces, cuando ya me lo sustentan de esa manera, cuando ya me dan sus argumentos dirigidos en esa línea, entonces yo le digo, listo, listo, no hay ningún problema, entonces sí, diga, hágale. Entonces, comparte ese marco y explique, pues, y toda la cosa. Pero cuando ya de pronto no se tiene esa claridad y eso así, entonces me parece que no es del caso, pues, tenerlo presente. Siguiendo con los apartes que lleva el documento, para que ustedes vayan visualizando y comparen, pues, con qué cosas tienen ya elaboradas y qué cosas no. Entonces viene un capítulo que es fundamental, que es muy importante, que es el capítulo del diseño metodológico. Entonces, allí en ese capítulo, ustedes van a tener la oportunidad
de exponer, de explicar cuál es el tipo de investigación que tienen. Si ya son conscientes de que hay una línea de investigación que está suscrita al trabajo, pues obviamente la involucran. Pero si la línea de investigación no está claro, entonces ese ítem no lo vamos a ubicar. La idea es que, por ejemplo, yo fui claro indicando que en el marco de referencias, los antecedentes, el teórico y el conceptual van o van, ¿cierto? Pero por lo menos acá, si la línea de investigación no está vigente, no está clara, no está presente, pues no ubicamos nada. El objeto de estudio se explica, se detalla, en la población y muestra de igual manera. Y en lo de las técnicas e instrumentos, pues donde ya ustedes van a compartir para cada uno de los objetivos específicos que ustedes tienen elaborados. Entonces, ¿cuáles son, digamos, desde el punto de vista metodológico, los pasos que se van a considerar para poder alcanzar cada uno de esos objetivos específicos? Yo creo que en la siguiente sesión, luego ya de conocer la respuesta que ustedes me compartan en el formulario, seguramente ya podré ampliar un poquito estos detalles antes de empezar a ver los diferentes avances de ustedes. Aquí al final hay una matriz de consistencia que se explica siempre va en el diseño metodológico. Entonces esta matriz de consistencia es eso que está por aquí al final, ¿sí? Y es esto. Entonces algunos logran con ayuda pues de un editor en el mismo Word o con el mismo Excel o algo, la logran hacer de tal manera que la elaboran y la pegan en el documento, la llevan allá y les queda muy bien. Otros han tomado la decisión de que a matriz de consistencia, entonces de pronto la elaboran en otro programa y entonces pegan la imagen, ¿no? Pero buscando obviamente que la imagen pues quede lo más clara posible. La dirección normalmente pide pues de que esta matriz de consistencia vaya allí en ese capítulo. Entonces si ustedes revisan con detalle lo que se está preguntando en el formulario es lo que sale de esta matriz de consistencia. Porque se sobreentiende que aquellos que han venido pues ya trabajando en ese proceso ya tienen esto elaborado, ¿sí? Más o menos es pues como la idea. Algunos obviamente de pronto nunca lo hicieron, entonces normalmente pues es la oportunidad ya para lograr completarlo. Muy bien, entonces cuando ya se termina el capítulo 5 del diseño metodológico, cuando ya uno ha hecho el enfoque mixto, cualitativo, cuantitativo, el tipo de investigación, sus características y demás, entonces ya viene el otro capítulo que aquí en esto quedó juntico aquí, pero este es un capítulo aparte, por algo está con la numeración 6, que es donde ya se comparten los resultados de ese trabajo, o sea, son los resultados finales, ¿sí? Los resultados donde ya se puede hablar con pertinencia a qué se llegó. Por eso es que yo les decía que mientras nosotros vamos revisando cada uno de estos capítulos, igual el grupo debe ir buscando ya consolidar esos resultados finales. Con base en lo que yo expliqué en la presentación de PowerPoint, pues recordemos que se supone que para el día de hoy ya todos ustedes tienen un 80% de alcance ya elaborado, ¿cierto? Y que lo que en lo que nos vamos a centrar es en el 20% que falta. Pero como eso no va a ser una realidad para todos, entonces por eso es que yo digo que el que arranca desde cero, bueno, en fin, según sea el caso, igual, pues no puede olvidar que esos resultados finales son claves. El semestre pasado teníamos un compañero que, pues, no sé, se demoró mucho en una parte y él fue muy claro desde el primer momento que quería, no iba a aplicar al diplomado, sino que iba a sustentar su trabajo. Entonces, creo que fue cerrando el segundo consolidado, cuando llegamos a uno de los avances de él, pues yo veía que estaba un poco flojo. Y yo le decía, y bueno, ¿y cómo van tus resultados? Porque lo pregunto porque, mira, ya nos faltan tantas semanas, hay que tener en cuenta que en el consolidado 3 no puedo contar con todas las 6 semanas, sino que ya en la tercera sesión o la mitad de ese consolidado ya hay que tener el documento porque hay que enviarlo para revisión, dentro de las fechas pues que nos entregan desde la dirección del programa.
Entonces, él al verse que seguramente no iba a alcanzar, habló con el director y creo que logró, porque para esa fecha ya se había hecho el cierre de inscribirse pues, o de indicar si se quería diplomado o cómo era el tema. Entonces, digamos que alcanzó pues a entrar y eso pues fue positivo para él, porque obviamente si yo voy a sustentar, los resultados tienen que estar muy bien elaborados, muy claros, tienen que ser tajantes, muy pertinentes, para pues cuando uno va a hacer la sustentación. Entonces, bueno, esos son los resultados finales. También se comparte pues el cronograma de las actividades que se realizaron. El presupuesto, esto es un aspecto muy clave aquí, ¿cierto? En un momento ya hablaremos un poquito de esto. Y finalmente, pues antes de las que son las referencias y demás, uno llega a las conclusiones. Las conclusiones que se obtienen a partir de los resultados pues, que el proyecto entregó, ¿sí? Es muy importante pues ser muy claros allí, muy concisos. Y entonces lo otro es que ya luego ya se presenta la bibliografía, las referencias, en el caso particular nuestro lo vamos a llamar referencias. Y dentro de esas referencias, entonces ya viene el tema pues de que por lo menos dentro del documento nosotros vamos a manejar las normas APA, ¿sí? En su momento yo ya hablaré también cómo el mismo Office, en este caso Word, nos ayuda a nosotros a generarlas, a elaborarlas, y es muy sencillo. Entonces, en el documento que ustedes van a elaborar, ese es un aspecto que es fundamental, que es un aspecto clave, ¿sí? Si el documento ustedes lo acompañan de anexos, entonces, pues, obviamente se consideran los anexos, en caso de que existan, por eso allí entre paréntesis dice, si los hay. Pero si ya en definitiva ustedes no tienen anexos, entonces pues no vamos a ubicar anexos, ¿sí? Así de sencillo. Ese es un documento que pues obviamente no se trata de que sea muy, digamos, grande en el número de páginas, de que tenga pues 200, 300. No, tiene que ser algo muy conciso. A nosotros no nos han puesto un límite de páginas. Pero entonces aquí tenemos nosotros que manejar un equilibrio, ¿cierto? Porque el propósito, lo que realmente interesa acá es que dentro de los aspectos que tenemos que conforman el cuerpo del trabajo, que son estos capítulos que ya he referido, entonces nosotros tengamos la posibilidad de que aquí nos vamos a centrar en que cada uno de estos ítems va a quedar bien expuesto. Normalmente, para que vayan tomando nota, igual yo ya más adelante pues subo el documento respectivo. Cuando nosotros empezamos con los avances, entonces quedaba claro que el primer avance tenía que ver con la elaboración del planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y la justificación, teniendo presente algo, ¿no? Yo les decía ahora que antes de estos capítulos pues va la introducción. Aquí por lo menos no quedó expuesta, pero la introducción va. Entonces yo muchas veces les decía, pues la introducción la podemos hacer al final, porque cuando uno lee la introducción es una parte de todo el documento que cuando uno lo lee o otra persona que no tiene nada que ver con el trabajo la lee, va a tener claridad de qué es lo que se va a encontrar en el cuerpo de ese trabajo, ¿cierto? Entonces, es como más o menos lo que yo hice hoy con ustedes. Me presenté, hablamos un poco, no empecé la grabación, expliqué algunos aspectos dentro de la forma como vamos a trabajar. Ese fue el enfoque inicial. Entonces, ya una vez ya compartí esa pequeña introducción, ya empezamos ahora sí a trabajar con lo que ya corresponde a la clase, cuando ya inicié la presentación de la diapositiva en el PowerPoint. Entonces la introducción es eso. Entonces, ¿cuál es la metodología pues, que comparto con los grupos? Que al yo decir que la podemos trabajar al final, es porque una vez ya uno ha tenido la oportunidad de hacer el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el marco de referencias, ya de tener los resultados, las conclusiones, entonces ya uno ya tiene globalizado muchas cosas en su cabecita, ya tiene uno muy presente varios aspectos. Entonces el asunto es que ya luego de eso
yo ya tengo suficiente material para hacer una muy buena introducción. Una introducción que máximo debe ser de 2 páginas, mínimo una, ¿sí? O sea, el asunto es que si es de una sola página, el propósito es que quede una página llenita con contenido claro, consistente y demás. Porque es que a veces, y yo lo entiendo, o sea, yo sé que ponernos en la tarea de escribir, eso no es tan sencillo, sobre todo si uno no está acostumbrado a hacerlo. Entonces, usted se sienta a escribir y no le salen las palabras, los términos. Entonces, eso es algo pues que uno va ganando en la medida pues que uno se da la oportunidad de escribir y demás. Y de leer ante todo, ¿no? La lectura va de la mano de la escritura. Entonces, si uno ha sido un lector prominente, seguramente el escribir se le facilite más a uno. Entonces, eso es un aspecto pues que es claro. Entonces, esas, digamos, los aspectos que uno debe tener con presente pues con la elaboración del documento. Entonces, como indicaba, la primera fase incluye esos capítulos. La segunda fase, normalmente, si mal no recuerdo, aparte, era el marco de referencia con el diseño metodológico. Y en la tercera, en el tercer avance, ya era lo que son los resultados finales y los demás aspectos pues que complementan allí. Es más o menos pues la forma en que los estructuró o se ha estructurado para que por lo menos ya uno sepa cómo nos vamos a centrar y entonces ya eso nos dé la claridad de poder terminar y de poder pues digamos avanzar con todos los aspectos que uno requiere. Es un trabajo muy bonito, como decía la muchacha en el video, por eso les quise compartir el video. Entonces la invitación es a que nosotros desde esta primera sesión ya nos sintonicemos, nos pongamos pues en órbita con el tema. En 8 días, ¿qué es lo que yo consigo vamos a realizar? Pues ya en 8 días, contando con el hecho de que ustedes me compartan la información del formulario, entonces yo voy a sacar aparte toda esa información y entonces vamos a hablar ya bueno, qué tienen adelantado con cada grupo. Eso sí lo hacemos, eso sí nos alcanza para la primera, o sea, es decir, en la próxima clase nos alcanza toda la sesión para eso. Entonces yo hablo con cada grupo que tiene, hasta dónde va, si va a arrancar de cero, si no, preguntarles allí en ese momento, aprovechar para poder indagar si ustedes van a hacer el diplomado o si por el contrario quieren sustentar ese trabajo y tener pues jurados y todo el asunto. Entonces eso va a quedar claro en la próxima sesión de clase. ¿Cuáles son los integrantes? ¿Cuáles son los compañeros? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya con esa información, entonces ya dentro de 2 semanas, a partir de la tercera clase, empezamos a hacer ya las revisiones, ¿sí? Empezamos ya entonces a mirar cómo va el tema, hacer las correcciones. Entonces va a ser un trabajo que por momentos puede tornarse un poquito pesado, pero si todos le ponemos la chispa a esto, participamos, somos activos y desde el primer momento no nos atrasamos, no nos dejamos coger el tiempo, les puedo asegurar que cuando ya lleguemos al mes de noviembre ya tenemos que tener algo muy bien hecho, muy bien elaborado y que seguramente va a ser pues del agrado de todos ustedes. Entonces, lo que es clave aquí es que todos los grupos, todos ustedes van a hacer un trabajo. ¿Quiénes van a tener un rigor mayor en el sentido de que el documento tiene que cumplir con todas las de la ley para poder ser presentado ante un jurado? Pues los grupos de compañeros que finalmente manifiesten que no van por el diplomado, sino que van por la sustentación. Pero de todas maneras todos presentan un trabajo, entonces todos van a igual a tener resultados. Entonces los resultados que presentan los que hacen diplomado versus los resultados que presentan los que no van a ser diplomados, sino que sustentan ante un jurado, pues ahí donde yo podría decir que vamos a tener las diferencias, porque digamos que aquel que de pronto inicia desde cero y va a realizar el diplomado, entonces pues sencillamente esto es lo que uno podría establecer como una formalidad para decir, vea, yo vi seminario de grado, tengo claridad de los aspectos que se tienen que tener en cuenta para presentar un proyecto, un trabajo de grado, ¿cierto? Con los resultados que son pues pertinentes, pero sus resultados seguramente no van a ser pues tan exigentes como si ocurre con el otro caso.
Entonces ahí es donde encontramos básicamente la diferencia. Ya en lo demás se van a dar cuenta que va a ser muy similar y de todas maneras pues lo que vamos a buscar es que tengamos pues una buena redacción, una muy buena presentación y que esto pues tenga la dinámica que nosotros necesitamos pues que posea. Entonces, no sé si ya después de esta intervención, donde ya tuvimos, digamos, la oportunidad de compartir, pues, la guía, esa información ya la tienen ustedes allí en la plataforma. Incluso, permítanme, antes de despedirme, que ya casi me despido, a ver si tengo aquí abierto el Moodle, para de pronto mostrarles rápidamente el mismo y ustedes tengan la oportunidad de que no se me vayan a embolatar. Permítanme que aquí, como lo tuve abierto un buen rato y no lo había utilizado, entonces él ya me saca. Aquí voy a volver a ingresar. Entonces, para que ya yo ya les pueda mostrar. Ya me va a abrir aquí. Listo, ya me abrió. Entonces, les voy a mostrar aquí el Moodle, cómo es que esto nos va a ir quedando a nosotros. Entonces, para que ya con eso tengamos tarea. Bueno, este es el Moodle que ya todos ustedes conocen. Aquí pues hay algunos aspectos que yo voy a ir confiando que el tiempo me dé. El semestre pasado yo fui muy desjuiciado con eso. Entonces voy incluyendo información, ¿no? Aquí esto fue lo primero que incluí. Ahí está pues mi dirección electrónica, alex.calero@campuscc.edu.co, para que la tengan presente. Y aquí algunas cositas pues se van a ir confiando que todo salga bien, incluyendo. Entonces, donde dice unidades de aprendizaje es donde yo voy a ir compartiendo pues la información relevante para que ustedes me sigan, me copien y tengan claridad pues de lo que vamos a hacer. Entonces, aquí en la unidad de aprendizaje 1, normalmente pues este formato es de la guía que le dicen a uno pues de incluir y todas las cosas, las competencias, todo eso. Pero aquí al final es donde ya tengo los archivos de los cuales ya me referí. Por lo menos aquí está la guía que les acabo de presentar. Aquí comparto pues el reglamento estudiantil vigente, el reglamento de investigación vigente, del cual saqué algunos artículos que expliqué en la presentación. Aquí hay algo del formato de trabajo de grado, que es un formato pues que se maneja, que cuando ya el documento va a biblioteca, entonces la biblioteca solicita para que ya ustedes están de acuerdo pues con algunos lineamientos que ahí se manejan, que seguramente más adelante podríamos abordar. Y esta es la presentación, investigación en FCC, la presentación que ya compartí, a la cual ya hice referencia. Y aquí está el enlace, aquí igual ustedes hacen clic y esto los lleva al formulario, ¿sí? También igual los lleva al formulario. Igual pueden, como aquí en el documento de investigación en FCC, incluyo la dirección, también la pueden sacar de ahí. Por cualquiera de estos dos medios llegan al formulario. Y entonces, en la medida que ya vamos avanzando, yo voy a ir aquí, pues, con las diferentes unidades de aprendizaje, incluyendo el material, para que ustedes tengan en cuenta. Yo voy a tener una pestaña de estas, que pues más adelante iré agregando, donde voy a ubicar todos los documentos que se van a ir revisando con las correcciones respectivas. Entonces, eso va a dar la facilidad para que ustedes lo puedan pues descargar, tener en cuenta las recomendaciones y hacer pues las correcciones del caso. Bueno, algo que les iba a decir antes de que se me pase es que cuando ustedes suban los archivos aquí en el Moodle, el nombre de los archivos, por favor evitar utilizar tildes y por favor evitar caracteres especiales incluyendo la letra ñ. Esta versión de Moodle que nosotros tenemos, cuando alguien lo sube así, entonces genera un problema, y es que a pesar de que yo sé que el estudiante subió la información, no la puedo descargar, ¿sí? Me dice que el archivo no está y uno sabe que el archivo está allí. Entonces es porque a veces queda con tildes, con la letra ñ y caracteres especiales. Entonces marquémoslo sencillito, tengamos presente no incluir la ñ, entonces ni las tildes, entonces ahí yo ya puedo descargar la información sin ningún problema. Eso es, chicos y chicas.
esa es, digamos, pues la información que de mi parte tenía para ustedes el día de hoy. Entonces, pues yo creo que ya nos podemos despedir, ya igual faltan pocos minutos, pero entonces, pues espero que la explicación de hoy haya sido pues del agrado de ustedes, con toda la claridad. Recuerden que este video yo lo subiré pues a mi canal de YouTube. Normalmente me demoro 1, 2, 3 días en subirlos, pero los voy subiendo pues en orden de las clases que voy dirigiendo, que voy dictando. Así que bueno, les agradezco a todos la atención, que tengan una muy buena noche, se me cuidan, síganse cuidando, no se confíen, seguramente ya algunos ya tienen el esquema de vacunación a la mitad o completo, según sea el caso, algunos otros faltarán, pero entonces por favor a cuidarse. Sí, así que nos vemos en 8 días, reitero, les agradezco mucho la atención, así que estén muy bien, una feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que Gracias, estén bien. profe, que esté bien, hasta Hasta luego. luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, con mucho profe. gusto. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Adiós.